Para orgullo de México y de los mexicanos, hoy en el Pulso de la Fe presentaremos la figura de un hombre providencial, el padre Camilo Maxice, mexicano, originario de Toluca, quien llegó a ser el superior provincial de los carmelitas en México y el superior general de los carmelitas de todo el mundo. Además fue el presidente de la Unión de Superiores Generales de todas las órdenes y congregaciones ante la Santa Sede y ante el Papa. Quédese con nosotros hoy para conocer y recordar la gran figura del padre Camilo Maxice. Es un grande gusto saludarle, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. En efecto, un hombre providencial, un hombre enviado a nuestro mundo por la providencia para hacer grandes cosas por México, por la Orden de los Carmelitas Descalzos y por la Iglesia. Vamos a acercarnos un poco a la figura de Camilo Maxice para ubicarlo en su lugar y en su tiempo. Camilo Maxice nació en Toluca en 1937. Después de varios años de estudio en el Colegio Preparatorio de los Carmelitas Descalzos en Toluca, en 1954 ingresó al noviciado de la Orden en Querétaro. Estudió filosofía y teología en el Teresianum Instituto de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en 1962, también en Roma. Cursó estudios de licenciatura en Sagrada Escritura en Jerusalén y en el Instituto Bíblico de Roma de 1968 a 1971. En 1988 obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad Javeriana de Bogotá. Fue profesor de Teología Dogmática y Espiritualidad en el Colegio Filosófico Teológico de la provincia carmelitana de México, de Sagrada Escritura y de Espiritualidad en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Pastoral del CELAM en Colombia, en el Centro de Estudios de los Valores Humanos en México y en los institutos Teresianum y Regina Mundi de Roma. Fue consejero provincial de la Orden del Carmen en México, vicepresidente de la Confederación de Superiores Religiosos de México, provincial de los Carmelitas en México, consejero general de la Orden en Roma, superior general de la Orden en 2 periodos a partir de los capítulos de 1991 y 1997 y presidente de la Unión de Superiores Generales en Roma de 1994 a 2001. El padre Camilo Maxice participó en la 9ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo sobre la Vida Consagrada de 1994, en la Asamblea de los Obispos para América de 1997, en la Pontificia Comisión para la Celebración del Gran Jubileo del año 2000 y en la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de 2001. Nuevamente fue provincial de los Carmelitas de México de 2005 a 2008 y después asesor de la Federación de las Monjas Carmelitas Descalzas de México. Hacia el final de su vida formó parte de la comunidad de Alba de Tormes en España, que atendieron durante unos años los carmelitas mexicanos. Enfermo de cáncer, regresó a México en diciembre de 2010 y murió el 16 de marzo de 2012 en la Casa Provincial del Carmelo de México. Esto para comenzar, para profundizar, recibo con afecto al padre José de Jesús Orozco, él es sacerdote carmelita descalzo, es el historiador del Carmelo en México y en el mundo. Actualmente él está en el convento de San Joaquín, que da nombre a esa colonia de San Joaquín, ¿verdad, padre? Sí. José de Jesús? Sí, y da nombre al cementerio, ¿verdad? También, cementerio, sí. Que fue huerto de ustedes en alguna ocasión. Fue el huerto de nosotros, y que conserva todavía bardas originales y demás. Alguna vez que tuve el gusto de estar allí cenando, me invitó el hermano Tomás. Sí. Y le dije, oye, qué cosa tan macabra que ustedes tengan aquí un cementerio en lo que fue su huerto. Sí. Dijo, no, hombre, esto es providencial porque
Si tuviéramos aquí un supermercado ya no tendríamos paz. Sí. Pero esta paz de los sepulcros nos asegura el Sí, silencio para la oración. Claro que sí. Bienvenido, Padre Miche. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Padre José de Jesús Orozco. Todos los carmelitas le decimos de cariño el Padre Miche. No sé por qué, pero al rato él que nos diga. Sí. Y también recibo con afecto al Padre José Miranda. Él es superior en la iglesia de la Sabatina y en la comunidad de la Sabatina, que está ahí en la colonia San Miguel, Chapultepec. El Padre José Miranda fue en algún momento de su vida director del CEVAC, el Centro de Estudios de los Valores Humanos, allí en San Joaquín. Bienvenido, Padre Pepe, muchas gracias. Gracias, Roberto, por tu invitación. Con mucho gusto estoy aquí. Gracias. A ver, para sacarme la duda, ¿por qué Miche? No, la verdad es que no sé. ¿De veras? Desde que estaba en el colegio menor, muy temprano, 17 años, 16, uno de los padres me llamó así. ¿Sabes que en algunos lugares a un gato se le dice Miche en vez de gato? Ah. Y bueno, yo creo que por ahí salió. No sé. Alguna gente pensaba que me pedía Michelle, yo la dejaba así con la duda, ¿verdad? Sí. Mejor porque pedir una explicación de estas, pues ya tuvimos la respuesta. Sí. Padre Miche, yo tuve el grande gusto de conocer personalmente al Padre Camilo, de estar con él en la Casa Provincial en México, en la Casa General en Roma. Y siempre me impresionó su sencillez, humildad, espiritualidad, su sabiduría y también su alta capacidad de entender las cosas de inmediato. Y además esta capacidad de explicarlas. ¿Está bien si digo que fue un hombre providencial para la orden, para México, para la Iglesia? Muy bien, está muy bien dicho. Y fue desde muy principio, yo conviví con él aproximadamente 15 años. Los últimos 5 en la Casa General en Roma, los anteriores como provincial y en alguna otra casa. Y yo notaba en él desde niño, porque tengo la primera escritos de él cuando era un muchacho de 13, 14 años, un cuaderno que escribió 2 años, que era un hombre esforzado, enormemente esforzado. Y segundo, que era un hombre también muy congruente y perseverante. Y tercero, con ideas muy claras, pero con capacidad de poder dialogar. Él a lo que tenía miedo, decía en un artículo que salió en el año 2000 en Roma, no tengo miedo a Pedro, sino a los secretarios de Pedro. Ajá. ¿Por qué? Porque se prestaba él a dialogar, o sea, no imponía sus ideas. Recientemente en un artículo que salió en Chile, de uno de sus consejeros, Maximiliano Herraiz, que tú has de conocer también. Sí, claro. Decía Maximiliano... Otro que vuela para Santo. Sí, y es un hombre también muy luchón, está trabajando en África actualmente, todavía, pero recorre el mundo, ha de estar poco en África y mucho en el mundo, ¿verdad? Recientemente andaba en América Latina. Decía Maximiliano, Camilo era una persona que respetaba la opinión ajena, nunca se impuso. Y segundo, Camilo no era un izquierdoso, que todo lo lleva por un camino y desde ahí lo ve, no. Tenía una visión muy amplia, muy amplia, muy amplia. Por eso tuvo la oportunidad, por ejemplo, él, una magnífica oportunidad de estar en 3 sínodos. El sínodo que habló de la vida religiosa en el mundo. Como nos lo explicaba la nota. Sí, el sínodo que habló de América Latina y un sínodo último de los obispos en el que coincidió con el actual Papa. Francisco. Con Francisco. Cuando era arzobispo de Buenos Aires. Arzobispo de Buenos Aires y ya cardenal. En ese último sínodo, a Camilo lo llamaban, bueno, le tocaba ir lo elegían por ser presidente de los superiores generales del mundo, ¿verdad? No tanto por general de la orden, ¿verdad? Y segundo, en los grupos, pequeños grupos que hacen para hacer estudio, lo ponían siempre de secretario. Sabía... Esto habla de su capacidad y de su estructura organizativa. Pues sí. Él decía que esa capacidad se la dio el estudio muy cuadrado de la filosofía y teología antigua, ¿verdad? Ajá. O sea, los enseñó a ordenar ideas. A él lo llamaban, pues, y lo ponían de secretario porque les hacía síntesis. Todo lo que dijeron cardenales, obispos y todo donde se reunían. Segundo,
además de síntesis, se los traducía al latín. Y al día siguiente a cada uno de los participantes les daba su hojita ya traducirla al latín. Pasaba a la secretaría con facilidad las cosas. O sea, supieron sacarle el jugo a la naranja siempre. Siempre, siempre, siempre. Padre Pepe, ¿cuántos carmelitas hay en México, más o menos, en el país? En el país 75, 78 carmelitas descalzos. Sacerdotes. En toda nuestra provincia, en los 16 conventos que tenemos a lo largo de todo el país. Y ya con frailes, con... Sí. Sí, alrededor de 80. Sí. ¿Y en el mundo, más o menos? En el mundo como 3.200, 3.300 aproximadamente. Te pregunto por qué, si de entre 80 carmelitas en México hay que elegir al superior provincial, pues es una oportunidad entre 80. Pero elegir al superior general es una oportunidad entre 3.000. 3.000, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegó el padre Camilo a ser superior general? Lo eligen los superiores provinciales representando a todas las provincias o circunscripciones que hay en la orden en los 5 continentes. Estamos presentes en aproximadamente 120 países en los 5 continentes y van un representante y un delegado con derecho a opinar y a votar, y entre ellos hacen la elección. Se van conociendo poco a poco porque hay definitorios generales, es decir, reuniones previas donde se van conociendo, donde van interactuando. Hay una comunicación sana y democrática para ir viendo quién puede ser el animador de la orden en todo el mundo. Pero, ¿sabes? Mi pregunta es más hacia la cosa técnica. Ajá. ¿Qué encontraron en él? Ajá. ¿Qué encontraron en él los superiores provinciales de todo México para decir, este es el hombre que la orden más antigua de la Iglesia Católica, o no, Padre Miche? No, mira, somos de la misma época de las grandes órdenes mendicantes. Franciscanos, dominicos, agustinos, nosotros. Bueno, somos de la misma época. Yo me voy al Antiguo Testamento con los profetas. Bueno, Elías, ¿te acuerdas que esos son unas... Es un arreglo que hicieron porque ellos creían descender directamente de Elías y de Eliseo, ¿verdad? O sea, 20 siglos antes de Cristo. Sí, Elías es fundador espiritual. En ese sentido. Bueno, entonces... somos de la época de los mendicantes, el siglo XIII. ¿Qué encontraron en el padre Camilo Maxice los superiores provinciales de una orden que tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento para decir, este es el hombre que nuestra orden necesita? Sí. Yo creo que lo primero que vieron en Camilo, un hermano y un padre, porque Camilo supo ser hermano, cercano, un hombre de diálogo, de confianza, que sabía escuchar y que sabía decir las cosas. Un hombre que sabía escribir, que sabía hablar, se caracterizó por eso, tenía una gran facilidad para el don de conversar, el don de hablar, pero también sabía escuchar. Camilo escuchaba con una atención y estaba completo cuando nos escuchaba. Entonces, esa es una característica. La otra, un hombre de iglesia, que enamorado de la iglesia, que amaba profundamente a la iglesia y por eso hacía críticas, pero no destructivas nunca. Siempre las críticas de Camilo es porque quería que la iglesia fuera más evangélica, reflejara más el rostro de Jesús, que reflejara los valores del evangelio. Entonces vieron un hombre enamorado de la iglesia y vieron un carmelita auténtico, identificado con el carisma teresiano sanjuanita. Camilo fue carmelita hasta la médula, ¿verdad? Es decir, un hombre que estaba identificado, nunca dudó de su vocación de carmelita, profundamente identificado. Yo fui al primer carmelita que conocí allá en enero o febrero de 1980 en el CEP de Guadalajara, cuando yo era un joven universitario de 23 años y que andaba con la inquietud vocacional, y me recibió ahí en el CESP, en nuestra casa de oración. Yo no creí que un definidor general estaba de visita, haciendo la visita en México, era el que visitaba todos los países latinoamericanos, y me lo presentaron y me recibió con una sencillez y una humildad que me cautivó. Dije, si eso es ser hermanos en el Carmelo. Y pude estar con él hasta el último momento de su vida. A mí me tocó cerrarle los ojos en el momento de su muerte.
Entonces, tú eres un pez que cayó en las redes, que arrojó al mar el padre Camilo. Eso. ¿Sí? Sí. Tú eres vocación del padre Camilo. Fue el primer carmelita que conocí. El primer carmelita que conociste y el carmelita que le cerró los ojos. Sí. Yo jamás me hubiera imaginado que me iba a tocar después la historia, después, muchos años después, casi 33, 34 años después, estar con él, viviendo con él, ser consejero con él. Cuando él fue provincial aquí en México por segunda vez, me llamó para ser consejero provincial y ecónomo, y allí pude vivir y convivir más con él, hasta cuando ya se enfermó y estuve allí en la casa provincial. ¿Qué día le cerraste los ojos? El 16 de marzo del 2012, a las 12:20 de la madrugada. ¿Y qué día de la semana era? Era sábado. Ándale. Amanecía sábado. O sea, ¿por qué todos los carmelitas mueren en sábado o en las vísperas del sábado por la promesa, por la indulgencia sabatina? Vamos a conocer algo de la orden, de la que fue superior provincial para México, el padre Camilo, y de la que fue su superior general para todo el mundo. El origen de la Orden del Carmen es sencillo y modesto. Data del siglo XII, en los alrededores del Monte Carmelo en Tierra Santa, cuando un grupo de cruzados dejaron las armas para vivir en comunidad tratando de emular al profeta Elías en obsequio de Jesucristo y de la Virgen María. El primer documento histórico de la orden es la Regla de San Alberto de 1209. Las primeras constituciones son de 1281 y la primera mención de su nombre data de 1247 de una bula dirigida por el Papa a los hermanos de Santa María del Monte Carmelo. Con la reforma de la Orden de 1562, implementada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz para retomar la regla inicial de pobreza y humildad, surge la descalcez en el Carmelo y con ella los carmelitas descalzos, distinguidos por vivir una vida ascética y contemplativa, por su práctica de la oración para el diálogo con Dios y por su devoción a la Virgen María, hermosura del Carmelo, patrona de la Orden y protectora de los carmelitas. En 1251 la Virgen se le había aparecido al padre prior San Simón Stock para entregarle el hábito de la orden y el santo escapulario como signo de su maternal protección. Los primeros carmelitas llegaron a México en 1585. Fray Juan de la Cruz había sido nombrado el primer padre provincial para nuestro país, aunque no pudo llegar pues cayó enfermo antes de embarcarse y al poco tiempo murió. Sin embargo, los frailes carmelitas fundaron conventos y edificaron iglesias guiados por su fuerza fundadora y por su espíritu de oración. Las monjas carmelitas pronto llegaron a México y llenaron el país de sus fundaciones, inspiradas por la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús. En el siglo XXI, la Orden del Carmen es un reducto de espiritualidad, de oración y de mística que se vive en sus conventos e iglesias esparcidos por todo el mundo. La Iglesia del Carmen en San Ángel, en la Ciudad de México, es uno de estos testigos vivos del remanso espiritual que esta centenaria orden entrega a todos los que a ella se acercan, buscando el diálogo con Dios y el resguardo maternal de la Virgen María, para constatar que, como dicen los carmelitas, Dios no se sirve de otra cosa sino de amor. Ah, los carmelitas, la Orden del Carmelo, los carmelitas descalzos, la parte contemplativa de la iglesia, donde está la oración, donde está la espiritualidad, donde vive el tesoro de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Ay, a esta orden sirvió el padre Camilo. Padre Miche, ¿en qué momento le tocó al padre Camilo trabajar con tanto ahínco en el pontificado de Juan Pablo II? Juan Pablo II, sí. Conocemos ese momento de la iglesia y él como superior general, más como presidente
de la Unión de Superiores Generales, ¿sufrió o fue un hombre muy alegre? Mira, me refiero al momento, sí, porque al momento eclesial, ¿no? Al momento de la iglesia que él vivió. Mira, él fue un hombre muy alegre que sabía sobrevivir ante los problemas graves que veía. Sobre todo los veía desde el centro de la iglesia y los veía a través de los ojos de todos los superiores generales que se reunían por lo menos 2 veces al año en Roma para trabajar, a estudiar. Y además de las reuniones con el Santo Padre. Sí, él también participó, él era de los miembros que organizaron el jubileo del año 2000, también le tocó, era miembro también. Entonces lo convocaban muchas veces en Roma antes del 2000 para la preparación de todos los detalles. Le tocó también alguna vez presidir una tarde de oración en la Plaza de San Pedro, precisamente en ese año 2000. Vísperas. Sí, sí, las sí. vísperas. Dar una homilía y dirigir la oración. Recuerdo, sí. Se ponían 2 antorchas, Sí. Se proclamaba la palabra. Sí, sí, sí. Bueno, pero mi pregunta es más porque el padre Camilo, y lo dice en sus memorias, de esto vamos a hablar más adelante, porque escribió sus memorias, él hace notar que Roma no le era muy atractiva, desde antes de llegar allí, desde antes de ser superior general, porque decía, el oropel de Roma no me gusta mucho, ¿no? Y luego acabó allí. Por eso mi pregunta, ¿era feliz o sufría? No, mira, yo creo que ya estando en el trabajo que estaba, era feliz trabajando. Sufría el lugar, pero vivió ahí 25 años. Ahí estudió filosofía y teología y ahí conoció por primera vez Roma. Todavía estamos hablando de la época de Pío XII. ¡Au! Le tocó Pío XII, estando estudiante era Pío XII. Pues llegó con un Papa Santo. Sí. Y trabajó con un Papa Santo. Sí, y de otra época, porque el parteaguas fue Juan XXIII. Le tocó también Juan XXIII, muy poco. Otro santo. Y luego le tocó Pablo VI, porque viajaba mucho a dar cursos a Roma. Pero finalmente toda la gran época de su trabajo de 12 años, y poco más, después incluso de general, le tocó ya con Juan Pablo II. Ya otro tipo de iglesia, sin duda alguna. Sí. Padre Pepe, a ver, déjame regresar a aquel momento de tu vida. ¿Qué fue el final de la vida? O el principio, muero porque no muero, el principio de vida de Camilo. ¿Le cerraste los ojos? Sí. O sea, ¿murió? Murió, escuché su última respiración, podemos decir, aquí en la tierra, y puedo decir que espiritualmente escuché su primera respiración en la eternidad. Respiró a Dios. Camilo murió con una paz y una serenidad extraordinaria en medio de muchos sufrimientos. Sufrió mucho físicamente, el cáncer que padeció lo hizo sufrir mucho. Muchos dolores. Y sin embargo, nunca se quejaba. Fue un hombre que supo sufrir con alegría, no con masoquismo. Aprendió del sufrimiento. Él experimentó la debilidad hasta el extremo y en algunos momentos, unos días antes de su muerte, me confió. Dice, si Dios me concede vivir, me gustaría escribir un artículo sobre la fragilidad y sobre la debilidad, porque la he experimentado hasta el extremo. Camilo la experimentó hasta el extremo. Y en esa experiencia pudo asumirlo con una profunda paz. Me pedía, en algunos momentos estaba ya por morir y nos llamaba al padre Enrique Castro y a mí, y me decía, léeme la Biblia. Castro era entonces el superior provincial. El superior provincial. Me decía, léeme la Biblia, léeme el cantar de los cantares, que me bese con el beso de su boca. Le empezaba a leer el cantar de los cantares, o le leía las poesías de San Juan de la Cruz. ¿Él era más sanjuanista o más teresiano? Yo creo que más sanjuanista. Más identificado en la austeridad, en la interiorización, en un hombre de pensamiento, de reflexión, de convivencia, sereno en su relación. Era un hombre profundamente alegre. En los artículos que he leído de él o los testimonios, una característica de Camilo es el sentido del humor.
bien expresaba, como dice Santa Teresa, un triste santo es un santo triste es un triste santo. Ah, esta frase es de Santa Teresa. Es de Santa Teresa. Vámonos. Y ahora Sí. que estamos celebrando el 5º centenario del nacimiento de esta grande santa, doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, vengo a saber que esta frase es de ella. Un santo triste es un triste santo. Santa Teresa nos quería alegres. Ella fue una mujer muy alegre y Camilo tenía un sentido del humor. De las grandes tragedias o dificultades o sufrimientos que él padecía, se reía. ¿Sabes qué me pedía en los últimos días de su vida? En el hecho de su muerte, dice, ponme una película de Cantinflas. Ah. Y se reía, se ponía a reír. Tenía un espíritu de niño, un Es espíritu que, alegre, Padre jovial. Pepe, es que ahí está el detalle, oiga usted. Sí. Ahí está el detalle. Voy a hacer una pausa breve. Regreso con más del Padre Camilo Maxice. Regreso para recibir en esta mesa también a otro hombre providencial, en verdad. Primo del Padre Camilo Maxice, Eduardo Maxice. El Padre Camilo vivió en la casa de él un año, luego fue a la casa provincial donde murió. Pero durante ese tiempo el Padre Camilo escribió sus memorias y su primo Eduardo lo animaba. Regreso pues para conocer mucho más de esta tarde-noche de la vida del Padre Camilo y de una vez dejo una pregunta en esta mesa. ¿No se ha introducido acaso ya su causa de beatificación o qué estamos esperando? Vuelvo con esto y con más. En junio, celebrar a papá es central. Hijo de Tigre Pintito, Carlos, Gary y Marca Lasraki en el especial de papás. Apasionada, aguerrida, Jania Nobel nos habla sobre su experiencia como corresponsal de guerra. Revista Central. No olvides descargar nuestra app para iPad. Ya estamos de regreso en el Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre el Padre Camilo Maxice, un hombre providencial para México, para la Orden del Carmen y para la Iglesia en el mundo. Él fue provincial de los Carmelitas en México, fue superior general de la Orden en Roma, en la Casa General, y fue el presidente de la Unión de Superiores Generales. Vamos ahora a conocer algo de los Carmelitas en México. ¿Cómo es que esta orden, cuyos orígenes son ancestrales, llegó a México? Porque gracias a eso es que el Padre Camilo ingresó a esta orden. Mire. Los orígenes de los carmelitas provienen de Palestina, de tiempos de la Segunda Cruzada, cuando eran ermitaños que vivían en cuevas del Monte Carmelo. Recibieron de San Alberto, patriarca de Jerusalén, la regla de vida en 1209. Debido a las frecuentes incursiones musulmanas, se vieron obligados a trasladarse a Europa en 1238. En España, el rey Felipe II, que supo apreciar en los carmelitas descalzos las cualidades necesarias para concretar las misiones en la Nueva España, manifestó a los padres Fray Juan de la Cruz y Fray Jerónimo Gracián, quien entonces era el superior provincial, su deseo de que fundaran conventos en estas tierras. La fundadora del Carmelo Descalzo, Santa Teresa de Jesús, quiso que la orden llegara a México y por disposición de Fray Jerónimo Gracián, el primer provincial de la Reforma Carmelitana, se decidió enviar a los primeros 12 carmelitas a México el 7 de mayo de 1585, quienes desembarcaron en San Juan de Ulúa 4 meses más tarde, el 27 de septiembre. Los primeros carmelitas fundaron 16 conventos en Ciudad de México, Puebla, Atlixco, Morelia, Celaya, el Santo Desierto de Santa Fe, San Ángel Tenanitla, Querétaro, Salvatierra, Toluca, Tacuba, Veracruz, Orizaba, San Luis Potosí, Tehuacán y Guadalajara.
Continuamos, estoy platicando con el padre José de Jesús Orozco, historiador de la orden, sacerdote carmelita descalzo. Él está en la casa, en el convento de San Joaquín. Sigo platicando con el padre José Miranda, también carmelita descalzo. Él es superior en La Sabatina, en la Ciudad de México. Y ahora recibo con afecto a Eduardo Maxice. Jaye, bienvenido. Jayito. Gracias, mi querido Roberto. El primo del padre Camilo, primo hermano. Primo hermano, sí. Y él estuvo, ¿cuánto tiempo ya herido de cáncer en tu casa, Lalo? Un año. Un año. De diciembre a diciembre. Sí. Y luego se fue ya a la casa provincial. Él ya se quiso ir a la cosa, pero a la casa provincial, pero ya iba mejorado, ¿me entiendes? Ajá. Pero tenía el cáncer porque fue muy mal atendido en España, ¿no? O Le detectaron que tenía una anemia y que le dieron hierro y lo dejaron ir 1 mes y medio a África y Argentina a dar cursos, y yo que ahí se destapó el cáncer y se extendió a varias partes, ¿no? Pero mira, providencial también que haya muerto en la casa provincial, ¿no crees? Sí, claro. Él quería morir con sus hermanos. Y ese año en tu casa, tú viviste con un santo. Así es. Y con un genio. Y tú le animaste, dime, así fue, a que escribiera sus memorias. Bueno, no, te voy a platicar. Al principio llegaban algunos padres: Camilo, ¿cuándo vas a hacer tus memorias? Y él decía: ahorita no tengo ganas, porque de veras llegó muy enfermo, ¿me entiendes? Ya, como a los 3 meses, me pasa un USB, me dice: ¿me puedes imprimir esto? Porque Camilo era muy sencillo, tenía su laptop y ahí hacías todas sus cosas, ¿no? No era muy tecnócrata, ¿no? Ajá. Entonces imprimo las 10 hojas y me di cuenta de metiche que eran sus memorias, ¿no? Memorias. ¿Ya? Entonces me fui al Office Max, le compré una computadora grande, su impresora, todo, le traje al técnico, lo enseñó y no lo molestamos. Para que no se molestara él, darme besos, que él hiciera todo. Y ahí siguió. Ahí siguió y ahí terminó sus memorias con Jesús de Jesús, que traía todos los escritos de muchos años, ¿verdad? De estas memorias del padre Camilo vamos a platicar más adelante, pero ahora les presento una pregunta a ustedes tres. El padre Camilo Maxice, ¿cómo es que llegó a la orden? ¿Quién arrojó las redes al mar y quién quedó allí como pececito? Bueno, mira, el padre Camilo viene de la orientación del padre Rafael Checa. ¡Otro santo! El padre Rafael Checa. Así es. ¿Están juntos allá? Están juntos. No, bueno, en el cielo están juntos. Con San Juan de la Cruz y con Santa Teresa. Así es, así es. Fíjate que el padre Checa, hijo de don Pedro y de mi tía Dorita, el mayor de los 11. ¿También familiar tuyo el padre Checa? Sí, claro, éramos don Pedro y mi tía Dorita con mi abuelo José y mi abuela Eva, eran como hermanos, ¿no? Entonces hay una anécdota que el padre Checa, cuando se va de Carmelita, mi abuelo fue a reclamarle: ¿cómo vas a dejar ir a tu hijo mayor de sacerdote si es el que te va a traer los primeros nietos, ¿no? Finalmente se fue el padre Checa, ¿no? Y ya más adelante, Camilo es el tercero de 89 nietos, ¿no? Mis abuelos procrearon 13 hijos, la mayor, mi tía Petrita, mamá de Camil, y mi papá el 7º. Entonces Camil fue el tercer nieto y el segundo hijo de mis tíos, de mi tía Petrita y mi tío Yamil. Y cuando Camil crece, conoce al padre Checa, su vida espiritual, y se quiere ir de sacerdote. Y también mi abuelo y mis tíos pues no querían, ¿no? Vamos ahora a conocer algo de lo que caracteriza a la Orden del Carmen. La Virgen María. La Virgen María del Monte Carmelo. Y un don, un regalo que Dios nuestro Señor, a través de su Madre Santísima, nos dio a todos los carmelitas: el escapulario. Mire. En la pequeña localidad de Aylesford, en el condado de Kent, a 53 kilómetros de Londres, en Inglaterra, exactamente el domingo 16 de julio de 1251, la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, el superior general de los carmelitas. La Orden del Carmen atravesaba por dificultades tras haber tenido que salir de Tierra Santa. Por tanto, el superior rezaba todos los días a la Virgen María y le pedía alguna muestra de su protección a la orden con la siguiente oración: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre dulce de varón no conocida, a los carmelitas proteja tu nombre.
estrella del mar. En respuesta, la Virgen se apareció rodeada de ángeles, le entregó el santo escapulario de la orden y le dijo: «Toma, amado hijo, este escapulario de tu orden como símbolo de mi cofraternidad y especial signo de gracia para ti y todos los carmelitas. Quien quiera que muera con esta prenda no sufrirá el fuego eterno. Es el signo de la salvación, defensor en los peligros, prenda de la paz y de esta alianza». Después, San Simón Stock le dictó a Fray Peter Swanington, su secretario y confesor, estas palabras que la Virgen le dijo. Luego de 71 años, la Virgen María se apareció nuevamente en 1322, vistiendo el hábito carmelitano al Papa Juan XXII, para darle a conocer la indulgencia sabatina, cuando le dijo: «Yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después de su muerte, a cuantos hubiesen vestido mi escapulario». El Papa Juan XXII, por su parte, promulgó la bula sabatina el 3 de marzo del mismo año. El 20 de enero de 1613, el Papa Paulo V declaró que el sábado siguiente a la muerte de los cofrades carmelitas, o como lo interpreta la Iglesia, cuanto antes, pero especialmente el sábado, la Virgen del Carmen, con cariño maternal, los libra de la cárcel expiatoria y los introduce en el paraíso. Y expidió un decreto que afirma: «Permítase a los padres carmelitas predicar que el pueblo cristiano puede piadosamente creer que la bienaventurada Virgen María, con sus intercesiones continuas, piadosos sufragios, méritos y especial protección, ayudará después de la muerte, principalmente el sábado, día dedicado a ella, a las almas de sus cofrades que llevaren el hábito carmelitano». El escapulario es, así, un sacramental mariano, un símbolo de la protección de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de su consagración a María. No se puede hacer más por hacer menos. Es el amor de una madre. Actualmente, en la localidad de Aylesford, en el convento de Carmelitas, se conserva el cráneo de San Simón Stock. Aquí, todos los sábados se congregan casi 1000 personas para rezar el rosario y venerar a la Virgen Madre de Dios, la bienaventurada Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen y el escapulario. Hay que decir que el Papa Santo Juan Pablo II siempre tenía el escapulario debajo de su sotana blanca y su tesis doctoral la hizo sobre San Juan de la Cruz y aprendió el español para leer a San Juan de la Cruz en su lengua nativa. Una pausa, regreso con más. Ahora dejaré aquí 2 preguntas. ¿Será posible la causa de beatificación del padre Camilo Maxice y del padre Rafael Checa? Vuelvo con esto y con más. Continuamos con más de El Pulso de la Fe. Estamos reflexionando en la figura del padre Camilo Maxice. Con afecto estoy platicando con el padre José de Jesús Orozco, historiador de la orden, con el padre José Miranda, sacerdote carmelita descalzo, y con Eduardo Maxice. A ver, ¿se ha pensado en las causas de beatificación del padre Camilo y del padre Rafael Checa? Mira, no que hayamos oído. Solo tenemos la causa de uno de los padres que murió en Guadalajara ya hace años, de Salvador Rivera, sí, nada más. Pero de ellos todavía nada, no hay todavía nada. Además deben pasar más años. Deben pasar más años y tienes que también ahorita aprovechar y acumular entrevistas
por la gente que los conoció desde hace muchos años. Ajá. Si no, después se pierde esa información. Pienso que los carmelitas de México son muy listos, porque lo tuvieron al padre Camilo de provincial, luego de general, termina de ser el general, vuelve a México y lo ponen de provincial. O sea, todavía no vamos a sacarle más jugo a esa naranja. ¿Y qué tal fue ese periodo de provincial de él aquí, el último ya en México? Padre Camilo fue siempre un hombre de mucho trabajo. Yo puedo expresar de él con una metáfora con 3 elementos de la naturaleza. Era fuego, era viento y era agua. Era fuego porque era un hombre apasionado, trabajador, convencido, con una parresía, una valentía para decir las cosas y con un profundo amor a la iglesia y a su vocación. Era viento porque era un hombre de libertad, no de libertinaje. Un hombre que experimentó la libertad interior, que supo ser un hombre del espíritu, profundamente libre como el viento. A él no lo dominaba ni se casaba con nada, solo con el Evangelio y con sus convicciones. Era un hombre agua porque era transparente, no era de doblez, era transparente y que fluía con toda naturalidad en las relaciones humanas y en su espíritu. Era el primero en llegar en la capilla siempre. Yo quiero ser así algún día. Tengo en mis manos las memorias del padre Camilo Maxice en el invierno en el invierno eclesial, es el nombre que tiene, Memorias de un carmelita profeta. Y tú, Eduardo, pues te has dedicado a esta gran idea, ¿no?, de publicar sus memorias. Así es. Que escribió en tu casa. Sí, me las heredó. ¿Cuántos hiciste, ¿Cuántas? Como 5,000 ejemplares, wow. La primera, sí. Que yo lo veo además muy bien hecho, oye. Sí, está pasta muy bien. rígida. Está muy bien hecho, sí. Una edición muy cuidada, ¿verdad, padre? Está muy cuidada la edición, sí. ¿Y dónde la encontramos? En todas las librerías. ¿Qué pretendes al publicarlas? Pues hacerle un homenaje a Camil por toda su trayectoria. Que todos conozcamos, porque realmente es un ejemplo para los mexicanos. Yo no quiero ser presuncioso, pero Camil es uno de los hombres ilustres mexicanos de este siglo. ¿Sabes que yo no podía parar de leerlas? Sí. Cómo además narra anécdotas y vivencias, Vivencias, ¿no? Fuertes, sí, fuertes. Sí. Y para la orden, padre Miche, ¿qué representa la publicación de las memorias del padre Camilo? Lo mismo también, un homenaje, y sabes, también una memoria de este personaje. Ahora que estuvieron en el capítulo general recientemente celebrado en Ávila por el 5º centenario de Santa Teresa, cuando se enteraron y vieron en la mesa las memorias de Camilo, todo el mundo, los asistentes, quería. Por desgracia no enviamos bastantes ejemplares para poderlos repartir. Él, todo el mundo asistente al capítulo lo conocía, entonces tenía interés de ver su visión. ¿Te parece, Lalo, que estos libros que tú me trajiste a mí, se los entregue hoy a la Madre Ana María para que los mande a los conventos de monjas? Sí, claro. Porque todas ellas conocieron al padre Camilo. Además, qué manera de atenderlas. Sí, trabajó mucho con ellas. Sí. En 30 segundos le voy a pedir a cada uno de ustedes una conclusión. Bueno, yo quiero decirte que lo más importante en Camil, además de su inteligencia y su preparación, era su sencillez. Y como él, carmelita. Como carmelita. Y él, como el padre Checa, como el padre Juanito Vega, que fue un promotor muy importante para estos dos, y Luis Jorge González, que está en Roma, los caracterizó la sencillez. Eso es lo más importante. Padre Michi. Yo diría que es un personaje que va a amalgamar muchísimos elementos. La capacidad, la sencillez, era un hombre que hablaba 9 lenguas. Wow. Y luego la visión del mundo. Y escribía en latín. Escribía también latín, entendía griego y todo eso. Y luego, ¿sabes qué? La visión del mundo, no solo de la iglesia. Porque si la iglesia, la isla, si la quieres ver por sí misma, no la entiendes ni entiendes al mundo. Tenía una visión del mundo y de la iglesia. Padre Pepe. El padre Camilo puso como subtítulo a su obra Luces y sombras de una experiencia. Camilo quería con mucha humildad que se compartiera sus luces y sus sombras en la iglesia que él vivió, en un periodo de invierno, que él ya veía como el brotar de la primavera de esta iglesia. Camilo quiso compartir esta experiencia y por eso quiso, antes de morir, 15 días antes, me dijo,
ya terminé mi libro, ya me puedo morir en paz. Este libro. Oye, Lalo, se presentó hace poco Se en presentó el Centro Libanés. Sí. ¿Cuándo? Fue, ¿qué día? ¿Abril? ¿Mayo? 28 de abril, ¿no? En mayo, no, el 16 de abril, ¿no? De abril. De abril. De abril, sí. Yo por ahora les agradezco mucho a ustedes tres que hayan estado aquí. Gracias por En invitarme. particular, yo te abrazo por esta gran idea, Lalo. Gracias. Dios te bendiga por permitirnos leer el último. Y además, él fue el que luchó por la edición, ¿eh? 2 años luchando para que se lograra. Wow. Para que se lograra. Así Gracias, es. Lalo. Yo le di uno de esos al padre Rafael López López, gran teólogo. Sí. Me dijo, un hombre brillante, inteligentísimo, el padre Camilo. Sí. Y no deja de agradecerme que le dio. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Lalo. Gracias, padre. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a ver un poquito de la presentación de este libro allá en el Centro Libanés en abril. Se presentó el libro En el invierno eclesial, Memorias de un Carmelita Profeta, que enmarca los relatos del padre Camilo Maxice con la presentación del periodista Bernardo Barranco, que fue el encargado de dar forma a este libro. Que era un hombre de diferentes mundos culturales. Su primera gran, podemos decir, multiculturalidad la lleva el ser padre libanés, ser migrante, el tener esta sensibilidad de adaptación a diferentes culturas. El evento se efectuó en el Centro Libanés y contó con la presencia de amigos, conocidos y familia que lo homenajearon. En el invierno eclesial, Memorias de un Carmelita Profeta, narra el camino intelectual y de fe que tuvo el superior provincial de la Orden de los Carmelitas Descalzos en México, Camilo Maxice, y la importancia de leerlo recae en aprender las lecciones para nuestra vida de un padre que transformó la Iglesia desde la máxima jerarquía de las congregaciones religiosas. Para el Pulso de la Fe, David Alonso. Sigo yo fascinado con las memorias del padre Camilo, de veras, en el invierno eclesial. Hay más todavía de este programa. Ya está aquí Marisa O'Farrill, que nos va a presentar. Marisa, bienvenida. Gracias. ¿A quién? Pues hoy haremos una excepción, ¿Ah, Roberto, sí? En esta sección de los amigos de Jesús, porque hoy no presentaré un santo, al menos todavía no formalmente canonizado. Hoy hablaré del padre Rafael Checa, el sacerdote carmelita descalzo, que siempre fue un gran promotor y maestro de oración. Todos los que tuvimos el alto honor de conocerlo coincidimos en afirmar que el padre Checa fue un santo. Además, siempre fue muy activo. Fundó institutos de espiritualidad, talleres de oración y varias revistas y publicaciones. Trabajó hasta el final de su vida, siempre con una energía fuertísima, que seguramente le venía del cielo. Vamos a recordar algo de la vida del padre Rafael Checa. El padre Rafael Checa regresó a la casa del Padre Celestial a los 89 años, sábado 5 de febrero de 2011, el día de San Felipe de Jesús, a las 13:25 horas. El lunes 6, el padre provincial celebró misa de cuerpo presente a la 1 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora del Carmen, la Sabatina. El martes 7, el padre Camilo Maxice presidió la misa solemne a las 11 para luego despedir su cuerpo. La Sabatina estaba llena de frailes, de religiosas y de muchos familiares y amigos de un sacerdote santo. Hubo sonorosos aplausos, también profuso silencio. Allí nos despedimos en este mundo del padre Checa. Ignacio Checa Curi nació el 13 de diciembre de 1921 en Toluca, hijo de inmigrantes libaneses. Ingresó al noviciado de los carmelitas y tomó el hábito de la orden el 24 de septiembre de 1938, cuando tenía 17 años. Profesó el 3 de noviembre de 1939 y tomó el nombre de Rafael del Sagrado Corazón. Recibió la ordenación sacerdotal a los 23 años, el 17 de diciembre de 1944. Dirigió el colegio preparatorio de 1947 a 1951. Fue superior en el Carmen de San Luis Potosí de 1951 a 1953.
En 1956 fundó el Instituto Superior de Cultura Católica. En 1955 creó el periódico Mundo Mejor, con tiraje de 60,000 ejemplares. En 1959 fundó la revista Temas de Espiritualidad. Fue vicario provincial de México de 1957 a 1963. Presidente de la Conferencia de Institutos Religiosos de México de 1960 a 1963 y de 1966 a 1967. Vicario general de la Orden en Roma de 1967 a 1970. En 1971 estableció la Casa de Espiritualidad y en 1973 los cursos de verano de espiritualidad. Fundó el Centro de Estudios de los Valores Humanos AC, el CEVAC. En 1977, cuya sede cambió en 1982 al Convento de San Joaquín. Fundó la revista Horizontes. Escribió y editó varios libros, casi 20. Cuando el padre Rafael enseñaba a orar, resolvía en todos el anhelo de Dios, porque lo hacía cercano y lo sembraba en el interior de cuantos le escuchaban. Fue un gran maestro de oración, un gran impulsor de las pequeñas cosas, un austero fraile carmelita que lograba, como solo lo consigue el amor fraterno, que todos nos sintiéramos grandes, queridos por él, amados por Dios. El padre Checa sabía bien que Dios tiene un plan para todos y para cada uno de sus hijos. Por eso, cuando enseñaba a orar, solía decir: háblale a Dios y deja que te hable, ámalo y deja que te ame. Luego decía: has comenzado a orar. Así logró transformar la vida de muchos, porque el Señor logró transformarlo a él. ¿Qué tal esta sorpresa? Quisimos cerrar este programa con el padre Rafael Checa. Usted lo escuchó en esta mesa. Gracias al padre Checa es que el padre Camilo Maxice llegó a la Orden del Carmen e ingresó allí. Muchas gracias, Marisa. De nada. Tipazo el padre Checa, tú lo conociste. Sí, muy lindo, muy lindo. Siempre promoviendo el rezo, la espiritualidad. Y el día de sus funerales, la iglesia de la Sabatina estaba totalmente llena de amigos del padre Checa. Y eso que es una iglesia tan grande que caben más de 1,000 personas sentadas. A ti te enseñó a orar él, Roberto, ¿no es así? Sí, y a él mí me enseñó también. a orar. Yo fui al Carmen de San Ángel con el padre Juan Vega. Le dije: padre Juanito, quiero aprender a orar. Me dio una tarjeta, me dijo: te vas a San Joaquín, le das este salvoconducto al padre Checa y él te va a enseñar a orar. Llegué allí y me dijo el padre Checa: ¿así que quieres orar? ¿Y sabes callar? No, padre Checa, pues primero te voy a enseñar a callar. Y también conocí al padre Camilo Maxice, me recibió en la Casa General de Roma, me invitó a comer, me invitó a quedarme allí. Eran dos grandes hombres, el padre Rafael Checa y el padre Camilo Maxice. Con eso terminamos. Gracias, Marisa, feliz semana. De nada, feliz semana. Gracias a usted por el favor de su atención, pásela bien y feliz semana. Gracias.